oportunidad abordaremos las relaciones y distinción entre dos tipos de evaluación psicológica, la tradicional y la conductual. Ambas tipos de evaluación psicológica comparten en algunas ocasiones los mismos instrumentos de evaluación, así como que prestan atención a la confiabilidad en el proceso y a las respuestas. Sin embargo, difieren en las suposiciones teóricas que fundamentan cada una de ellas y en el trato que hacen de los datos obtenidos. Vamos, por tanto, a ocuparnos de cada una. En primer lugar, tenemos la evaluación tradicional. En la aproximación tradicional de la evaluación psicológica se destacan dos teorías provenientes de la psicología diferencial y la psicología de rasgos. En la psicología diferencial, el estudio es de tipo cuantitativo de las diferencias individuales de la conducta. El objetivo es seleccionar y aislar un atributo o característica psicológica con la finalidad de establecer su amplitud y distribución en una muestra de sujetos evaluados. Se suele perseguir la normalidad de una distribución. Los supuestos de la psicología diferencial son que considera que la naturaleza de cualquier característica en la que difieren los individuos es una variable cuantitativa y de continuidad elemental. Las personas no se distribuyen uniformemente a lo largo del rango de la variabilidad de la característica, sino que se agrupan de acuerdo con una curva normal. Y finalmente, que las diferencias individuales observadas son debidas a factores independientes o aleatorios. La psicología de rasgos es el estudio cuantitativo de la estructura de la personalidad a partir de lo denominado como rasgos. Recordando que rasgos es la característica generalizada, distinguible, relativamente estable que hace diferente a un sujeto de otro. El objetivo de la psicología de rasgos es determinar la estructura fundamental de la personalidad y comparar la ejecución de personas y grupos sobre la dimensión de uno o de varios rasgos. Las categorías permitirán entonces conjuntar a las personas en agrupaciones más genéricas. De tal manera, para las teorías de los rasgos, la teoría de los dos factores de Spearman, las teorías jerárquicas, las teorías de factores múltiples, prácticamente todas las personas están hechas a partir de un mismo molde. Entre los supuestos tenemos que existe un número finito de rasgos, de tal manera que es posible reducir la personalidad a una lista de ellos. Todos los sujetos tienen los mismos elementos de la personalidad. En cada individuo estos elementos deben considerarse independientes, libres de la influencia de los demás elementos. El objetivo de la evaluación psicológica tradicional es analizar las estructuras subyacentes de la personalidad, es decir, rasgos, atributos, cualidades, constructos hipotéticos inobservables, que son permanentes a lo largo del tiempo, independientemente del espacio, y que condicionan las respuestas que el individuo ofrece y en este caso les impulsa a actuar. Entre las características de la evaluación tradicional tenemos que se fundamenta teóricamente en la teoría de los rasgos y las diferencias individuales. Busca lo que conforma o constituye a la persona. Establece rasgos o tendencias de los sujetos a responder de determinada manera. El contraste se hace a través de la ejecución de la persona respecto al grupo normativo al que pertenece. Y finalmente, las conductas son vistas solo como expresiones, signos o indicadores de la estructura mental que posee la persona. Entre las desventajas de la evaluación tradicional se tienen que las respuestas en una prueba psicométrica no están directamente relacionadas con el rasgo medido, sino que mantienen una relación indirecta y en ocasiones
no tiene una relación lógica con el constructo evaluado. Las respuestas se reducen a disposiciones y cualidades genéricas, rasgos intelectuales o de personalidad, consideradas constantes. Se enfoca en la descripción con base a tales rasgos o cualidades, dejando de lado la influencia de la situación espaciotemporal en que ocurre la evaluación. No considera los demás atributos que conforman al individuo. El atributo es estudiado como una abstracción total, independiente de las personas mismas. Se asume que el resultado obtenido posee gran estabilidad, ya que puede ser generalizado con amplitud a otro tiempo y a otras circunstancias. Los datos obtenidos requieren ser sometidos a transformaciones, ya que no tienen significado en sí mismos. Estrategias metodológicas. La evaluación psicológica tradicional se realiza con base en un conjunto de pruebas psicométricas preestablecidas. Es llevada a cabo a través de una evaluación de estado, encaminada a determinar el estado psicológico actual del sujeto, independientemente del momento y la situación en que es realizada la evaluación. El método de estudio es el muestreo de las formas de conducta mediante la comparación transversal o de perfil. Para conocer un rasgo, la estructura mental de una persona deberá medirse o evaluarse mediante manifestaciones externas del sujeto, es decir, a través de las muestras de conducta. El análisis es de tipo cuantitativo. Se deducen los rasgos o cualidades presumiblemente estables de la personalidad de un sujeto que condiciona su forma de comportarse. Y finalmente, se busca predecir la reacción de ese individuo en otras situaciones aparentemente distintas en las que, sin embargo, se estudia la misma cualidad o rasgo. Es importante resaltar que la evaluación tradicional se basa en los alcances logrados por la evaluación psicodiagnóstica y la psicometría. Ahora le hablaremos un poco sobre la evaluación conductual. Al surgir la modificación de conducta como un concepto formal, se centraba en aspectos comunes de distintas posiciones. Los fundamentos teóricos básicos de la modificación de conducta reflejaban distintas concepciones sobre aspectos de la conducta que se mantenían de forma explícita con el tiempo. La evaluación conductual es el comienzo de la intervención conductual o proceso terapéutico, cuya función es analizar y cuantificar la conducta. Por medio de ella se puede realizar el diagnóstico, que es lo que va a permitir el diseño y tratamiento dentro de la psicología clínica. Una de las principales características de la evaluación conductual es que los terapeutas conductuales evalúan lo que las personas piensan, hacen y sienten. Para tomar en cuenta lo que las personas hacen, se tiene en consideración dos clases de consecuencias: la conducta innata por medio de la selección natural y la conducta aprendida por reforzamiento operante. Por ejemplo, el lado operante de la conducta de ira es una mayor probabilidad de lastimar a alguien que de complacerlo. Esto según Skinner en 1991. Ahora, para continuar con las características de la evaluación conductual, se tiene que, como segundo punto, en cada proceso conductual, las variables topográficas de la respuesta dependen de las contingencias, por lo que es factible moldearse una topografía compleja mediante una serie de contingencias denominadas programas, donde cada etapa evoca una respuesta y también prepara al organismo para responder en una etapa posterior. Un ejemplo sería que la fuerza con la que se necesita para accionar una palanca se relaciona de manera similar con la fuerza utilizada para operar un proveedor de alimentos. Ventajas y desventajas de la evaluación conductual. Primera ventaja. El análisis funcional proporciona un modelo de formulación de casos clínicos que representa una síntesis de los problemas del paciente y de las variables que correlacionan con el problema. El proceso del análisis funcional tiene implicaciones sobre cualquier elemento de la evaluación conductual. Otra ventaja sería
El análisis formal funciona como un estímulo discriminativo si ese estímulo está perfectamente correlacionado con el reforzamiento. Entonces, la conducta bajo su control es reforzada al máximo. Un estímulo correlacionado frecuentemente con el reforzamiento y por tanto útil para mejorar la eficiencia es la huella, que deja la conducta previa. Un ejemplo de esta situación es si una persona encuentra el camino para llegar de una parte a otra, puede dejar señales que le resulten útiles cuando regrese a ese lugar. Ahora las desventajas. La primera desventaja sería en el área de la investigación en este campo, donde se han simplificado de forma considerable al acertarse los cambios en la tasa de respuesta como un proceso conductual básico y al hacer hincapié en las variables del ambiente que pueden manipularse mediante la ayuda del equipo automático. Una segunda desventaja sería la manipulación de la variable independiente se ve amañada cuando en vez de exponer un organismo a un grupo de contingencias, estas son meramente descritas en términos de instrucciones. Por último, vale la pena mencionar que también si en vez de registrar la conducta de manera tal que pueda observarse o inferirse la tasa de probabilidad de respuesta, el experimentador simplemente pide al sujeto que evalúe su tendencia a responder o que exprese su preferencia por responder de una manera y no otra, limitando así la evaluación conductual. Técnicas de evaluación conductuales, el autoinforme. La persona registra los eventos privados, pensamientos, emociones, comportamientos y también eventos ambientales durante un periodo determinado de tiempo. La observación conductual. Se refiere a la observación directa de los acontecimientos que surgen al momento de la evaluación. Para su implementación se tiene que diseñar un código donde exista selección de conductas meta, la definición de estas conductas meta y las dimensiones de la conducta. Registro. Está relacionado con las estrategias de observación más frecuentes, que incluye, mejor dicho, los registros narrativos, el registro por intervalos, el registro de sucesos y los registros de evaluación auto o heteroinformados. Evaluación psicofisiológica. Incluye el uso de dispositivos de monitorización fisiológicos que recopilan datos de las reacciones fisiológicas, cognitivas y emocionales ante los estímulos presentados en la clínica. Instrumentos psicométricos. Incluyen cuestionarios e inventarios principalmente, donde el cuestionario es un instrumento mucho más general que el inventario y puede tocar puntos específicos a su vez. La idea es conocer en forma amplia el o los problemas del paciente. Sin embargo, el inventario es mucho más específico, dando información exacta o que se acerque a las conductas que presenta el paciente. La entrevista conductual. Se establece la relación terapéutica y se comienza a recoger información con la que se establecen los objetivos y prioridades del tratamiento. Su objetivo va desde la identificación de las conductas objetivos a la selección de los métodos de evaluación más adecuados en cada caso. Por eso, los hechos importantes de la entrevista conductual son tener metas de la evaluación, la identificación del problema y la selección del objetivo, las consideraciones éticas de confidencialidad, por ejemplo, y el rol de las variables relacionadas. Ahora hablaremos de un tema muy importante como lo es la generalización y el mantenimiento de los efectos del tratamiento. La generalización del aprendizaje tiene lugar cuando la conducta que hemos aprendido en una situación aparece en otra situación diferente. Para esto es necesario que la nueva situación tenga similitud con la situación en donde se aprendió la conducta y que los estímulos tengan características en común. La generalización es crucial y determinante para el resultado de la terapia, ya que es necesario que se dé la generalización de la situación terapéutica a la situación de la vida real. Mientras mayor sean las similitudes entre la situación de tratamiento y la situación de la vida real, mejores serán los resultados del tratamiento. Un proceso que está muy relacionado con lo que es la generalización es la discriminación, que se da cuando nos comportamos de una manera en una situación, pero en otras no. Esto se debe a que en algunas situaciones hemos sido reforzados y en otras ocasiones no hemos recibido ningún tipo de reforzamiento. Este proceso complementa la generalización y es fundamental y nos ayuda a saber cómo comportarnos según la situación. Existen dos tipos de generalización: la generalización de estímulo
que es cuando el paciente lleva a cabo la conducta aprendida en lugares diferentes a aquellos en los que se le ha enseñado la conducta. Y la generalización de respuesta, que es cuando el paciente lleva a cabo conductas similares, pero no idénticas, a aquellas que se le han enseñado durante el tratamiento. Ahora hablaremos de 9 estrategias para fomentar y mejorar la generalización y el mantenimiento de los efectos. Los autores determinaron 9 estrategias para mejorar la generalización y el mantenimiento de los efectos. Una de ellas fue entrenar y esperar. Sin embargo, esta no puede considerarse como una estrategia verdadera de generalización, ya que se comprueba el mantenimiento y la generalización de los efectos del tratamiento, pero no se emplean procedimientos especiales para fomentar su ocurrencia. Esta técnica es eficaz en algunos casos. Sin embargo, la mayoría de los estudios informan un fracaso para generalizar o mantener dichos beneficios. Gran parte de la generalización y mantenimiento observado bajo las condiciones de entrenar y esperar pueden atribuirse a la trampa conductual, ya que se dice que la conducta se encuentra atrapada cuando obtiene reforzamientos naturales tan consistentes y potentes que se convierte en un poderoso componente del repertorio conductual del paciente. Una segunda explicación es que una vez adquiridas las conductas, estas suelen ser directamente e intrínsecamente reforzantes. El éxito de esta estrategia requiere un conjunto fortuito de circunstancias que puede que no existan en el ambiente natural de la mayoría de nuestros pacientes. Las 8 estrategias restantes fueron clasificadas en función de su efecto más importante, ya sea fomentar la generalización del estímulo, fomentar la generalización de la respuesta o fomentar el mantenimiento. Entre las estrategias que fomentan la generalización del estímulo, tenemos la modificación secuencial, el programa de estímulos comunes, la generalización mediada y entrenar en generalización. En cuanto a las estrategias que fomentan la generalización de la respuesta, tenemos entrenar muestras suficientes y entrenar de forma no estructurada. Por último, las estrategias que fomentan el mantenimiento son introducción a las contingencias naturales de mantenimiento y contingencias no discriminables. En la modificación secuencial, los procedimientos de tratamiento se repiten en las circunstancias o en los lugares en los que se tiene que dar la generalización, con el fin de extender los efectos de la intervención. En cuanto al programa de estímulos comunes, es una aplicación del entrenamiento en control del estímulo. Aquí los estímulos más importantes están presentes en los lugares de entrenamiento y en los de generalización. Se espera que los estímulos establezcan la ocasión para la misma conducta en ambos tipos de lugares. La generalización mediada implica enseñar una conducta mediadora designada para aumentar la probabilidad de que los pacientes pongan en práctica la conducta, que es el centro del tratamiento, en la variedad de situaciones en que se requiere dicha conducta. En cuanto a entrenar en generalización, consiste en el entrenamiento directo de la generalización del estímulo, ya que la generalización se puede considerar como cualquier otra respuesta operante y por ende se puede reforzar muestras de ella. La estrategia de entrenar muestras suficientes implica enseñar tantos ejemplos de una clase de respuesta como sean necesarios para que ocurran otros ejemplos no entrenados de dicha clase de respuestas. En cuanto a entrenar de forma no estructurada, esta estrategia aumenta la capacidad del paciente para responder a situaciones nuevas, al igual que amplía también el repertorio de respuestas del paciente, de modo que las respuestas sean apropiadas a esas nuevas situaciones. Aunque esta estrategia se ha empleado para fomentar la generalización de respuesta, también puede ser muy eficaz para ayudar a la generalización de estímulos.
En la introducción a las contingencias naturales de mantenimiento, se subraya la necesidad de tener en cuenta los factores culturales, étnicos y otros similares cuando se desarrolla el plan de tratamiento. Se tiene cuidado de asegurarse que la nueva conducta es apropiada para las contingencias de reforzamiento del ambiente natural del paciente, de modo que dicha conducta obtenga reforzamiento en ese ambiente. Y por último, las contingencias no discriminables consiste en hacer que las contingencias de reforzamiento en las situaciones de entrenamiento y de generalización o mantenimiento sean tan poco discriminables como se pueda lograr con el fin de mantener la conducta. Entre los enfoques más empleados para la generalización y el mantenimiento tenemos atenuación de las consecuencias reforzantes, entrenamiento de los agentes naturales para el cambio, utilización del control del estímulo, transferencia gradual de la responsabilidad de la conducta al propio paciente, entrenamiento de los pacientes en la prevención de las recaídas.